Una vez más volvemos a encontrarnos para continuar siguiendo los pasos de nuestro Señor. Fíjense que después de haber estado mucho tiempo detenidos en esa etapa de tiempo que está en el año y los 10 meses después del bautismo de Jesús, ahora estamos dando un pasito más y ya estamos un año y 11 meses después de ese momento. Hoy tenemos una historia bastante breve, pero muy profunda y muy hermosa. Está registrada en Mateo capítulo 9, desde el versículo 27 hasta el versículo 31. Y no tengamos dudas de que en este día, sin dudas, Jesús preparó para nosotros el mensaje que necesitamos escuchar. Jesús se trasladaba por diferentes lugares de Galilea. Él no se quedaba en la casa simplemente esperando a que las cosas sucedan, sino que él se movía y andaba por diferentes lugares. Y así ocurrió este día, el día de esta historia. Su fama era tan grande que hasta los ciegos querían verlo. Ese día en particular, Jesús estaba volviendo de las actividades del día y seguido, como solía suceder, por gran cantidad de vecinos, de gente que se acercaba para poder estar cerca de Jesús durante este día. Veamos lo que dice el primer versículo de hoy, el versículo 27. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Es especial la historia de hoy, por lo que decíamos, ¿no? No es fácil para un ciego encontrar a alguien, encontrar en este caso a Jesús. Pero estos dos hombres, unidos por la desgracia de no poder ver, lo estaban buscando seguramente hace bastante tiempo ya con ansiedad. Y ese día lo encontraron. Y al hacerlo decidieron que esta vez no se les escaparía. De inmediato utilizaron todos los recursos disponibles para poder llamar su atención. Por eso el versículo que leímos recién nos cuenta que gritaban con todas sus fuerzas pidiéndole al Señor que tenga misericordia, que se compadezca de ellos. Pero nos damos cuenta, ellos no sentían que Jesús los escuchara. Y se desesperaban porque no podían permitirse perder esta oportunidad. Jesús se alejaba del lugar y ellos lo siguieron como podían. Piensen, eran dos personas ciegas. ¿Cómo hacían para poder apurarse para tratar de seguir a Jesús y que no se les pierda? Pues lo hacían tropezando, cayéndose, lastimándose, pero nada les impediría acercarse a Jesús. ¿Por qué te parece que estarían tan motivados para poder alcanzarlo así, cueste lo que cueste? Evidentemente, sabían suficiente sobre él como para tener la certeza de que su esperanza estaba justificada y que sin dudas Jesús podría darle lo que ellos estaban buscando. Y esa esperanza es la que eliminó las objeciones de imposibilidad de seguirlo y la incomodidad de golpearse o lastimarse mientras buscaban lograr su objetivo. Nada los iba a detener. La fe de ellos se combinó con una gran necesidad del Salvador. Esa es una combinación perfecta. Cuando somos verdaderamente conscientes de nuestra gran necesidad y buscamos por fe la salvación a través de Jesús, inevitablemente algo va a pasar, sin dudas. Las cosas no pueden seguir igual, pero la fe debe ser real y fuerte en Jesús. El desánimo no debe encontrar cabida. Las aparentes imposibilidades deben superarse y solo avanzar por la fe hacia Jesús, cueste lo que cueste. Finalmente, junto a Él encontraremos, sin dudas, todas las respuestas. La fe que estos dos ciegos tenían en Jesús, fíjense, no les ahorró ningún esfuerzo, ¿m? No les evitó ninguna dificultad. Es que, ¿saben? Creer es mucho más que simplemente entender que Dios existe. La fe es una experiencia que se vive. Fíjense que el mismo Jesús parecía no estar escuchando sus súplicas, al menos seguía su camino. Y la única opción que la fe les dejaba a estos ciegos era seguirlo a toda costa
y sin darle lugar al desánimo o quejarse por las dificultades del camino. Ellos necesitaban lograr el objetivo de estar en la presencia de Jesús y hacerle su planteo. Fíjense que el siguiente versículo nos dice que cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creen ustedes que yo puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Finalmente Jesús se detuvo en la casa y estos ciegos lograron llegar momentos después hasta el lugar donde Jesús estaba y pudieron entonces sí presentarle su súplica. Y Jesús les hace una pregunta que parecería estar de más, ¿no es cierto? Porque les dice, ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Parece estar de más la pregunta, digo, porque Jesús sabía cómo lo habían seguido y cómo le venían suplicando misericordia. ¿No habían demostrado ya su fe al lograr seguirlo hasta la casa, superando todos los obstáculos? Es que Jesús quería que estos dos ciegos vieran con claridad antes de que les devolviese la vista. Que vean con claridad, con los ojos de la fe, lo que estaba por pasar. Y que no les queden dudas acerca de la bendición que disfrutarían el resto de sus vidas y que estaban a punto de recibir. El Señor estaba poniendo un marco de destaque para lo que estaba a punto de pasar. Y el versículo 29 nos dice que entonces Él tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Ahora, si ustedes pueden ver este momento en el que Jesús, pueden imaginarse este momento, en el que Jesús pone las manos sobre los ojos de estos ciegos, ¿no? El momento que ellos tantos esperaban llegó. Las palabras que Jesús diría ahora nunca las olvidarían. Es interesante que Él no dijo algo así como sean sanos en este momento o quedan curados a partir de ahora. Él dijo algo interesante, dijo, conforme a su fe sea lo que les suceda. Y evidentemente tenía fe en que Jesús los curaría, porque al instante ambos recibieron la vista conforme a la fe que ellos tenían. Y recobraron la vista, dice el versículo 30, ¿no? Jesús les advirtió entonces con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. Bueno, es difícil imaginarnos la explosión de alegría que ocurrió cuando Jesús retiró sus manos de los ojos de ellos y los que hasta ese instante habían sido ciegos, de pronto ven y lo primero que ven es a Jesús. Imposible dejar de ver con nuestra imaginación el abrazo con el que deben haber festejado y agradecido a Jesús el milagro que se estaba produciendo en sus vidas. Qué fiesta y qué alegría inundaba ahora sus corazones, en contraste con la vida de oscuridad que los había torturado hasta ese momento, ¿no? Sin dudas, sin dudas, ¿no? Este fue el día más feliz de todas sus vidas. El día en el que ellos se encontraron con Jesús y Jesús pudo darles la bendición que buscaban. A partir de ese momento, ellos nunca más andarían mendigando misericordia de la gente. Ahora podían trabajar, ganarse sustento, no más tropezar, lastimarse, caer al piso. Ahora podían ver, gracias a Jesús. Era como si sus almas no pudiesen contener ahora una bendición tan grande que tenían dentro de ellos. Los testigos de ese momento nunca olvidarían esta lección de fe. Qué gran alegría para Jesús también, después de este momento tan desbordado por la emoción y la alegría. Jesús les habló muy seriamente y les pidió con un énfasis sorprendente que nadie se entere de lo que él había hecho. Asegúrense, les dijo, de que nadie se entere de lo que acaba de pasar cuando se retiraban ya de la casa, ¿no? De paso, toda esta historia de esta increíble bendición y de esta maravilla que Jesús obró en estas dos personas, ¿te diste cuenta? Te lo digo porque si estás viendo este video, vos ves.
Estas dos personas estaban desesperadas y rogando un milagro divino porque sabían que la única posibilidad de poder tener lo que vos tenés, porque vos ves, ellos no veían, la única posibilidad de poder ver como vos ves era que Dios hiciera un milagro. Y cuando Dios hizo ese milagro, no pudieron parar el resto de sus vidas para agradecerle al Señor que les dio la vista. Es curioso, ¿no? Que tal vez vos y yo nos acostumbramos a veces a tantas bendiciones y vemos y nos parece normal ver, natural ver, y la verdad es que deberíamos agradecer el don de la vista como los demás dones que Dios nos da, como lo que verdaderamente son, un regalo divino. Y bueno, despidiéndonos ya y cerrando esta historia, dice el versículo 31 que ellos salieron para divulgar por toda aquella región las noticias acerca de lo que Jesús había hecho con ellos. Pero la orden de Jesús evidentemente no tuvo efecto, porque los dos amigos al salir del lugar no pararon de contar las maravillas que hizo Jesús con ellos ese día. Y lo hacían con un entusiasmo que la gente que los veía y escuchaba repetían la historia del milagro de Jesús. Y así este hecho fue publicado de inmediato por toda la región. Era un testimonio realmente inocultable. No pudieron obedecer la voz de Jesús de quedarse callados. Este pedido era demasiado para estos dos pecadores que fueron sanados y salvados por Jesús. Nunca te olvides que encontrarte con Jesús puede cambiarlo todo, siempre. Cuando tu gran necesidad se encuentra con el Salvador, que es quien puede proveer la solución no solamente a los problemas más visibles de tu vida, sino también a aquellos de los cuales vos ni siquiera sos consciente, cosas muy importantes pueden pasar. Ojalá vos y yo aprendamos a poner nuestra fe en Jesús, una fe viva, no una fe que simplemente sea un reconocimiento intelectual de la grandeza de Jesús y de Dios, sino una fe que como estos ciegos nos mueva a avanzar, nos mueva a poder superar las dificultades que pudiéramos tener para estar a los pies de Jesús. Porque verdaderamente, estando a los pies de Jesús, es que pueden ocurrir los milagros que necesitamos y deseamos, y también aquellos que ni siquiera somos capaces de imaginar. No dejemos de seguir caminando y siguiendo las pisadas de nuestro buen Jesús.